Hay estadios en el Mundial 2026 que fueron construidos o renovados sobre tragedias que sus organizadores prefieren que el mundo olvide. Hay trabajadores que murieron durante su construcción, cuyos nombres no aparecen en ninguna placa conmemorativa, en ningún comunicado oficial y en ninguno de los miles de artículos que se han escrito sobre estos recintos. Hay decisiones de planificación urbanística que desplazaron comunidades enteras para hacer sitio a las gradas y los aparcamientos que hoy utilizan los turistas del Mundial. Y hay una historia de cada uno de estos estadios que no te van a contar ni en las visitas guiadas ni en los documentales oficiales. Hoy, en el Mundial sin bombo, te la contamos nosotros. Suscríbete. Los estadios de fútbol son mucho más que estructuras arquitectónicas diseñadas para albergar partidos. Son el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que se toman durante años antes de que el primer aficionado pase por sus torniquetes. Son proyectos que movilizan miles de millones de euros, que involucran a contratistas, a políticos, a urbanistas y a comunidades enteras cuya vida cotidiana se ve transformada de forma radical por la decisión de construir o renovar un gran estadio en su ciudad. En el contexto de un mundial de fútbol, esa magnitud se multiplica. La presión de los plazos, la escala de la inversión y la visibilidad internacional del proyecto crean condiciones en las que determinadas consideraciones, como la seguridad de los trabajadores, el respeto a los residentes desplazados o la preservación de la historia de los barrios afectados, pasan a ocupar un lugar secundario frente a la urgencia de tener el estadio listo y presentable para el día de la inauguración. La construcción de estadios para grandes torneos internacionales tiene un historial de accidentes laborales que contrasta de forma brutal con la imagen festiva y colorida que esos mismos estadios proyectan el día que se abren al público. El caso más documentado y más conocido internacionalmente es el del Mundial de Qatar 2022, donde los informes sobre muertes de trabajadores migrantes durante la construcción de los estadios generaron una controversia global que los organizadores del torneo nunca lograron gestionar completamente. Pero Qatar no es un caso aislado en la historia de los grandes torneos. Es un caso especialmente visible de un problema que existe en cada construcción de estadio a gran escala, en países donde los estándares de seguridad laboral son inferiores a los que se aplicarían en Europa Occidental o en América del Norte. Para el Mundial 2026, compartidos en estadios de Estados Unidos, México y Canadá, el contexto es diferente. Las regulaciones laborales en estos tres países son considerablemente más sólidas que las de Qatar. Pero eso no significa que la historia de las renovaciones y ampliaciones de estadios que se acometieron para este torneo esté libre de episodios que merecen ser conocidos y recordados. Hay trabajadores que sufrieron accidentes graves durante las obras. Hay condiciones de trabajo que en determinadas fases de la construcción estuvieron por debajo de lo que la legislación de cada país requería. Y hay comunidades que pagaron un precio que nadie les preguntó si estaban dispuestas a pagar. El desplazamiento de comunidades para construir o ampliar estadios es una de las consecuencias más invisibles y más duraderas de los grandes torneos deportivos. No ocurre de un día para otro. Ocurre de forma gradual, a lo largo de años, a través de mecanismos legales que tienen el aspecto de la legalidad, pero que en la práctica dejan a las personas afectadas con pocas o ninguna opción real de resistencia. El proceso típico comienza con la declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios para el proyecto. Esa declaración da a las autoridades el poder de expropiar propiedades a precios que se determinan de forma unilateral y que frecuentemente no reflejan el valor real que esas propiedades tienen para sus dueños, especialmente cuando ese valor es fundamentalmente sentimental o comunitario, antes que puramente económico. Hay barrios en las ciudades sede del Mundial 2026 que han cambiado de forma irreversible en los años previos al torneo. Hay negocios familiares que llevaban décadas en el mismo lugar y que tuvieron que cerrar o trasladarse porque el precio que se les ofreció por sus locales no les permitía reubicarse en condiciones similares. Hay personas mayores que vivían en los mismos apartamentos desde hace 40 años y que tuvieron que abandonarlos para que se construyeran los accesos y los aparcamientos que los turistas del Mundial utilizan hoy sin saber nada de lo que había allí antes. Suscríbete para seguir conociendo lo que los organizadores prefieren que no sepas.
Cada estadio tiene su propia historia de tragedias y de silencios. Hay recintos del Mundial 2026 que durante su historia previa fueron escenario de estampedes, de derrumbes de gradas, de incendios que costaron vidas y cuya memoria ha sido borrada de la narrativa oficial con una sistematicidad que resulta perturbadora cuando la examinas desde fuera. Los memoriales a las víctimas de esas tragedias, cuando existen, suelen estar situados en lugares poco visibles, mencionados en paneles informativos que nadie lee y omitidos de los folletos turísticos y de los programas del partido que los aficionados guardan como recuerdo. Esta amnesia institucional no es accidental, es la consecuencia de una lógica económica muy concreta. Los grandes estadios son activos comerciales de primer orden, cuyo valor depende en parte de la imagen positiva que proyectan. Una narrativa que incluya tragedias pasadas con muertos y víctimas es incompatible con la imagen de fiesta y celebración que los organizadores quieren vender. Así que la historia se reescribe, se simplifica, se limpia de todo lo que no encaja con el relato oficial. Y los muertos, los desplazados y los olvidados quedan donde siempre quedan cuando el espectáculo es suficientemente grande, debajo de la alfombra. La próxima vez que veas las imágenes de un estadio del Mundial 2026, lleno de aficionados de colores, con su césped perfecto y su iluminación espectacular, recuerda que detrás de esa imagen hay una historia que nadie te ha contado completamente. Recuerda a los trabajadores que pusieron cada piedra y cada viga. Recuerda a las comunidades que tuvieron que dejar sitio para que ese espectáculo fuera posible. Recuerda que la belleza del fútbol se construye sobre una realidad que es mucho más complicada de lo que parece en la pantalla. En el Mundial sin Bombo contamos esa realidad. Suscríbete, activa la campana y comparte. Y visita @elbombodelmundial 2026 para el homenaje a Manolo el del Bombo y el libro Manolo, el del Bombo, por 9,95 €.